Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut te nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcángele, defendenos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detruit. Amén. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Estimado oyente, este tema es un estudio y un análisis a la luz del magisterio de nuestra Santa Iglesia Católica, desarrollada por la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, es decir, por la tradición de la Iglesia. Veamos. Analizando y reflexionando el pequeño catecismo del Concilio Vaticano II acerca de las herejías y también estudiando y comparando la Iglesia de siempre. Veamos. ¿Cuál es el problema del Concilio Vaticano II? El Concilio Vaticano II enseñó doctrinas que ya habían sido condenadas por la Iglesia y disciplinas que son contrarias a la enseñanza y práctica constante de la Iglesia. ¿Qué doctrinas enseñadas por el Vaticano II ya fueron condenadas? Hay 4 grandes errores. Primero, sobre la unidad de la Iglesia. Segundo, sobre el ecumenismo. Tercero, sobre la libertad religiosa. 4, sobre la colegialidad. ¿Qué doctrina falsa enseña el Vaticano II sobre la unidad de la Iglesia? El Vaticano II enseña una herejía sobre la unidad de la Iglesia, a saber que la Iglesia de Cristo no se identifica exclusivamente con la Iglesia Católica, sino que solo subsiste en ella. Esta doctrina herética está contenida principalmente en Lumen Gentium y su sentido herético es confirmado en declaraciones de Pablo VI y sus sucesores, en particular con el Código de Derecho Canónico del año 1983, en la Declaración sobre la Iglesia y la Comunión de 1992 y en el Directorio Ecuménico. Esto es contrario a la enseñanza de la Iglesia Católica, contenida principalmente en Satis Cognitum del Papa León XIII, Mortalium Animus del Papa Pío IX, Mystici Corporis del Papa Pío XII, y en la condenación de la teoría de las ramas, publicada por el Santo Oficio bajo el Papa Pío IX.
¿Qué doctrina falsa enseña sobre el ecumenismo? La enseñanza del Vaticano II sobre el ecumenismo, que afirma que las religiones no católicas son un medio de salvación, es completamente herética. Esta doctrina contradice directamente la enseñanza de la Iglesia, a saber, que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica, considerada por el Papa Pío IX como un dogma católico muy conocido. Además, las prácticas ecuménicas que han resultado de esta doctrina herética son directamente contrarias a Mortalium Animus del Papa Pío XI. ¿Qué doctrina falsa enseña sobre la libertad religiosa? La enseñanza del Vaticano II sobre la libertad religiosa, contenida en Dignitates Humanae, afirma casi palabra por palabra la misma doctrina que había sido condenada por el Papa Pío VII en Postam Diuturnas, por el Papa Gregorio XVI en Miraribus, por el Papa Pío IX en Quanta Cura y por el Papa León XIII en Libertas Praestantitium. La enseñanza del Vaticano II sobre la libertad religiosa también contradice la realeza social de Cristo, expresada en Cuas Primas del Papa Pío XI, y también contradice la actitud y la práctica constante de la Iglesia hacia sociedad civil. ¿Qué doctrina falsa enseña sobre la colegialidad? La enseñanza del Vaticano II sobre la colegialidad modifica la constitución monárquica de la Iglesia Católica, que fue establecida por el Divino Salvador. La doctrina del Vaticano II, confirmada por el Código de Derecho Canónico de 1983, que establece que el sujeto, es decir, el poseedor de la autoridad suprema de la Iglesia, es el Colegio de Obispos con el Papa. Es contraria a la doctrina definida por el Concilio de Florencia y el Concilio Vaticano I. ¿Cuál es el problema con la nueva misa y los cambios litúrgicos promulgados desde el Vaticano II? La nueva liturgia es una liturgia ecuménica que busca borrar todas las doctrinas que son propiamente católicas y hacer de la liturgia católica una forma de culto que no ofenda a ningún protestante. Es un culto centrado en el hombre, despojado de todo simbolismo de lo sobrenatural. El Ordo Missae de Paulo VI es una disciplina litúrgica nociva. ¿Por qué? Primer punto. Contiene una definición herética de la misa. Segundo, fue compuesto con el propósito expreso de crear una liturgia ecuménica, agradable a los protestantes, despojada de las verdades católicas sobre el sacerdocio, el santo sacrificio de la misa y la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Tercero, fue compuesto con la ayuda e impulso de 6 ministros protestantes, lo que muestra el espíritu herético con el que fue concebido y formulado. Cuarto, sus autores han suprimido sistemáticamente
las oraciones y lecciones de las doctrinas que serían ofensivas para los herejes. Quinto, enseña, tanto por sus omisiones como por su simbolismo y gestos, herejías y errores sobre el sacerdocio, el santo sacrificio de la misa y la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Además, es muy probablemente inválido debido a un defecto de intención que provoca en quien la celebra y debido, al menos en lengua vernácula, a una alteración blasfema de las palabras de Cristo en la fórmula de consagración. ¿Cuál es el problema con las disciplinas que emanan del Vaticano II? Esto permite el sacrilegio hacia el Santísimo Sacramento por la aprobación de su recepción por parte de los no católicos, que es un pecado mortal, y permite la communicatio in sacris con los no católicos, que es un pecado mortal. Además, el Directorio Ecuménico de 1993 permite prácticas ecuménicas que siempre han sido denunciadas por la Iglesia como pecado mortal. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que el Vaticano II y sus reformas posteriores nos dieron una nueva religión, una religión que es sustancialmente diferente de la fe católica romana establecida por Cristo. Los reformadores alteraron sustancialmente los tres componentes principales de toda religión: doctrina, culto y disciplina. El resultado es que los reformadores están promoviendo una religión del ecumenismo en lugar de la religión católica romana, que siempre ha enseñado que es la única fe verdadera y que todas las demás religiones son falsas. La religión del Vaticano II enseña doctrinas que previamente han sido condenadas por la Iglesia. Instituyó ritos y disciplinas que son de naturaleza protestante. Por tanto, la religión que los católicos encuentran en sus parroquias y escuelas locales, aunque nominalmente católica, es una nueva religión no católica, ya condenada por la Iglesia Católica. Podría ser que simplemente esté malinterpretando el Vaticano II. No. La naturaleza herética de este concilio es confirmada por, primero, la interpretación doctrinal dada al Vaticano II por Pablo VI y sus sucesores en sus decretos, encíclicas, catecismos, etc. Segundo, la serie de abominaciones perpetradas por Juan Pablo II contra el primer mandamiento de Dios en forma de ceremonias ecuménicas que constituyen un culto falso, incluso de deidades paganas en algunos casos. Tercero, la modificación de la Santa Liturgia para que la misa católica fuera reemplazada por un servicio protestante. Cuarto, la alteración de la materia y la forma de los sacramentos, de modo que muchos de ellos, pero más particularmente la Sagrada Eucaristía y las Sagradas Órdenes, son dudosos o inválidos. Quinto, la promulgación de disciplinas, especialmente el Código Derecho
canónico de 1983 y el Directorio Ecuménico que aprueban el sacrilegio contra la Sagrada Eucaristía y el sacramento del matrimonio, y que se basan teóricamente en herejías sobre la unidad de la Iglesia. Sexto, la escandalosa burla del sacramento del matrimonio al conceder nulidades por razones falaces, lo que constituye un abandono de la sagrada doctrina de la indisolubilidad del matrimonio. Séptimo, las declaraciones heréticas de Ratzinger bajo Juan Pablo II y luego después de su propia elección como Benedicto XVI sobre la naturaleza y unidad de la Iglesia.